¿Tenés niños o niñas cercanos a vos que hayan tenido COVID-19? Con el sí, el 21% de los encuestados. Mientras tanto, hay un 79% que dijo que no tiene niños o niñas cercanos que hayan tenido COVID-19. Porcentaje alto, ¿no? Yo no he tenido niños cercanos. Sí, y es curioso, en familias donde ha habido casos de COVID, la familia ha tenido COVID en el seno familiar, y sin embargo los chicos han estado sin síntomas. Ahí me enseña Santi Maestre, el caso de él, por ejemplo, ¿sí? En casa pasó eso, en varias casas ha pasado eso, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor los chicos han estado asintomáticos, porque a ver, si el papá y la mamá se contagiaron, el padre y madre se contagiaron, lo lógico es que el chico se contagie. Claro. Tal vez no manifestó síntomas, pero solamente haber tenido COVID. Lo que pasa es que al ser asintomático uno dijo, bueno, no tuvo nada. Claro, pero ahí está el tema, porque con la gran transmisibilidad que tiene el virus, que se contagia tan rápido, digamos, si padre o madre en una casa están contagiados, lo lógico es que los chicos también se hayan contagiado. Sí. Pero uno por ahí confunde la falta de síntomas, como, ojo, capaz que nosotros lo tuvimos, y al no haber tenido síntomas también decimos, no lo tuve. Capaz que lo tuviste y nunca te enteraste. Claro. Exacto, bueno, por este tema vamos a andar y vamos a buscar la palabra de un especialista. Es la doctora Ana Tolín, médica jefa de inmunología del Hospital Noti. Ana, ¿cómo va? Buen día, gracias por recibirnos. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Mucho gusto. Menos contagios en niños. Vos estabas escuchándonos recién, escuchabas lo que decía la gente. ¿Qué pasó con los chicos o qué está pasando con ellos en la pandemia? Los niños son en los que menos ha repercutido el coronavirus de manera sintomática. Es como decían, generalmente se confunde y se piensa que los chicos no se contagian, pero los chicos se contagian igual que los adultos. Lo que pasa es que la menor exposición y por otro lado que son menos sintomáticos hace que no se vea tanto. El porcentaje de niños que ha sido internado por COVID agudo ha sido bajo en relación a la cantidad de niños enfermos que ha habido. Ok. Ana, nos ha llamado la atención en estas horas que pasaron por el Noti, por el Hospital Humberto Noti, 30 niños, niñas que han tenido algo así como un síndrome post-COVID. ¿Nos querés explicar de qué se trata esto? Sí, y justamente eso es a lo que nos abocamos nosotros que somos inmunólogos. Este síndrome que se llama síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Se ha descrito recientemente, desde abril-marzo de este año, y se ha reconocido que muchos chicos, luego de sufrir la infección por el virus, generan una respuesta inmune que es exagerada y aberrante y vuelven a tener síntomas aproximadamente un mes después de la infección, haya sido sintomática o asintomática. Y estos síntomas son distintos que la infección aguda y justamente se caracterizan por presentar mucha inflamación, entonces tienen fiebre, dolor abdominal, alguna erupción cutánea, ganglios en el cuello, manifestaciones en las mucosas, es decir, en la boca, en las manos, y en general dolor abdominal. Esto se ve secundario al COVID, pero causado por una respuesta inmune exagerada. Por eso el tratamiento corresponde a la parte antiinflamatoria. Ok. Ana, ¿y estos chicos no quedaron internados? Estuvieron, en una pasada como de cuidado y de control, pero no quedaron internados en el Noti. No. Como es un síndrome inflamatorio que potencialmente puede ser severo y puede afectar ciertos órganos vitales, todo niño que tiene sospecha de este síndrome se interna. Puede cursar de manera más leve a formas graves. Un tercio de estos chicos, que en realidad son 36 niños, un tercio ha requerido incluso cuidados en terapia intensiva. Pero al diagnosticarse y tratarse en tiempo y forma, la evolución ha sido en general buena. Y todos los chicos han estado bien. Y cuando transitaron coronavirus, estos chicos, digamos, ustedes que han charlado con las familias, que tienen la historia clínica, ¿cómo transitaron la enfermedad? ¿Se da en simultáneo, digamos, se dan similitudes entre los casos de los chicos? En general, estos chicos han sido, cuando uno empieza a recabar los antecedentes, en general, entre un mes atrás y 2 meses atrás, alguien en la familia ha tenido la enfermedad con síntomas y han sido hisopados y ha dado la PCR positiva, y en general a los chicos, por ser contacto de esos adultos, se los asume
como enfermos de COVID, y la mayoría, la gran mayoría, excepto unos pocos niños, tuvieron COVID totalmente leve o asintomático, solo moco, un poco de fiebre y nada más. ¿Y las mismas edades se dan por allí o no? ¿Perdón? Si se dan las mismas edades de los niños o qué edades tienen estos 37 chicos. Estos chicos, el promedio de edad fue de 7 años y medio y hemos tenido un rango desde 3 meses hasta 15 años, que es el límite de edad para la internación en este hospital. Pero también se han descrito casos en adultos jóvenes. ¿Y por qué el promedio de edad son chicos relativamente grandes, de 7 años y medio, 8. Ajá. ¿Y por qué se los interna? Digamos, ¿entienden la gravedad del caso, este síndrome post-COVID, o por estudio aún? No, se los interna porque se sabe que las manifestaciones pueden ser severas, puede afectar y generar hipotensión y shock, y entonces estos pacientes requieren reposición de fluidos y requieren un monitoreo cercano. También pueden tener afectación abdominal muy severa que requiere control por el cirujano, y una de las afectaciones más importantes puede ser la cardíaca, donde se inflama algunas capas del corazón y entonces puede generar un fallo de bomba. Entonces, por todo este espectro de manifestaciones que puede tener, es que todos los chicos se internan para control, monitoreo y tratamiento. Todos los que se diagnostican se tratan. Perdón, en el caso de estos 30 niños a los que hacíamos referencia, niños, niñas, se confirmó que venían, quizás lo dijiste antes y no lo escuché, se confirmó que venían de familias donde había estado el COVID presente. Sí, todos tuvieron un nexo epidemiológico, y por otro lado, a todos estos chicos se le hizo lo que se llama serología, es decir, el recuerdo inmunológico de la infección por coronavirus. Ajá. Y más de 30, o sea, de estos 36, 30 tuvieron anticuerpos positivos y el resto tuvo todavía una persistencia de la PCR positiva, es decir, que en todos se evidenció que el coronavirus estuvo implicado. ¿Y pueden repetir el cuadro? En general, no se ha descrito repeticiones de este cuadro. Es muy nuevo, es decir, que los reportes que hemos ido leyendo y estudiando, que vienen sobre todo del hemisferio norte, no han mostrado repetición de este cuadro inflamatorio. Una vez que se termina, se termina. Y se da, tengo entendido, Ana, corregime si no, que se da en muy pocos chicos. Esto es positivo de alguna manera, se da 2 de cada 100.000. Sí, es muy baja la frecuencia, por eso es una enfermedad que no tiene que alarmar, y es muy, muy bajita porque justamente corresponde a una respuesta inmune exagerada, donde la mayoría de la gente hace una respuesta inmune normal. Entonces, la mayoría de los pacientes resuelve la infección y no pasa ninguna otra consecuencia. Ajá. Lo que llama, sí. Yo quería preguntar, en Mendoza han habido más de aproximadamente entre 2.600 y 3.000 niños enfermos con COVID y solo hemos tenido 36 pacientes con este síndrome, es decir, es muy baja la frecuencia. Ana, sin lugar a dudas estamos viviendo una época especial, ni hablar de lo que ha sido todo este año, pero digo, ahora enfrentamos también una época en la que hay mucho alérgico, niño alérgico también, poca lluvia, mucho alergeno en el aire. ¿Qué cosas tendrían que disparar una alerta en las familias, en los papis, para decir esto puede ser como grave para llevarlo al NOTI y quizá termine siendo algo asociado a COVID? Con los pediatras, porque los pediatras también pueden en el examen físico inicial reconocerlo y derivar a los pacientes que consideren. Ajá. En general es una enfermedad que se manifiesta sobre todo con fiebre, y fiebre que suele ser prolongada. En el 100% de los pacientes tienen más de 3 días de fiebre. Eso ya es un síntoma para diferenciarlo de la alergia. La alergia, si bien tiene congestión nasal y secreción, no da fiebre. Es decir, que ya la fiebre es un parámetro para empezar a pensarlo. Y lo otro, que se acompaña en general de síntomas. En un gran porcentaje de los pacientes con síntomas abdominales. Dolor abdominal, vómitos, deposiciones líquidas. ¿Diarrea? Diarrea, exactamente. Que puede incluso deshidratarlos. O el dolor abdominal ser muy intenso que confunde con un cuadro quirúrgico. Entonces se hace el diagnóstico diferencial y se piensa que a lo mejor el chico puede tener una apendicitis y lo que tiene es esto. Por eso son manifestaciones muy llamativas que no pasan desapercibidas. Que los papás no tengan miedo, que se van a dar cuenta de que algo está pasando.
Okay. Y lo otro que se acompaña es, en general, de alguna erupción. En el 50% de los pacientes hay alguna manifestación cutánea. Entonces, fiebre, dolor abdominal, manifestación cutánea, y en otro porcentaje de pacientes hay un estado general decaído. El chico está somnoliento, como que no tiene fuerza, acompañando a la fiebre y al dolor abdominal. Es decir, que es llamativo. Que ese sería ¿cómo decirlo? Un síntoma común también con los adultos, ¿no? El otro día hablábamos de que a nivel mundial incluso se ha detectado como síndrome post-COVID o una secuela del COVID, el decaimiento, el desgano, también en las personas adultas. Llamativo. Exacto, pero en el caso de los niños va acompañado sí o sí de fiebre. Fiebre y dolor abdominal, porque el desgano no es parte de este síndrome inflamatorio en este caso. No es, a diferencia de los adultos, que ha quedado como una secuela post-COVID, pero no es inflamatorio. Lo que llama la atención, Ana, esto un poco comparando con lo que decía Coco, que síntomas COVID, fiebre, cansancio, falta de aire, pero este síndrome post-COVID, digo, afecta a los chicos, digo, lo que estás mencionando, puede afectar el corazón, puede afectar la cuestión gástrica, digamos, son otros los síntomas. Eso llama mucho la atención. Se comparten algunos, fiebre, un poquito de cansancio, pero son claros, son distintos, digo. Son distintos, y la diferencia fundamental es que en la enfermedad aguda los síntomas son secundarios o consecuencia de la infección por el germen, por el virus de los distintos tejidos. Es decir, el virus inflama el pulmón, el virus inflama el intestino y el paciente tiene las manifestaciones. En este síndrome ya el virus no juega un papel, sino que el papel lo juega la respuesta inmune que generó el cuerpo contra el virus. Y los síntomas están siendo llevados adelante por el sistema inmune. Claro. Por eso, para el COVID agudo se da un tratamiento antiviral. En cambio, para esta enfermedad no se trata el virus en sí, no se le da plasma de convaleciente ni ninguna otra terapia, sino que se le da terapia antiinflamatoria. Claro. Es decir, que el origen es distinto, más allá de que los síntomas pueden ser similares. Ana, por eso nosotros hacemos después el diagnóstico diferencial de si es un COVID agudo o si es solo anticuerpos con PCR o hisopado negativo. Okay. Claro. Ana, estás a cargo de un área muy específica y muy importante como es el área inmunológica ahí en el Hospital Noti, pero ¿cuál sería tu evaluación después de un año donde se ha hablado y mucho del colapso o no colapso o la llegada casi al colapso de los efectores públicos, de los ámbitos hospitalarios? ¿Cómo ha sido el funcionamiento del Noti en este 2020 pandémico? Y en este hospital sí, se tomaron muchas precauciones antes de la pandemia. Se equiparon y se hicieron capacitaciones a todas las áreas involucradas. Y como los niños no fueron un grupo etario de impacto de la enfermedad, el hospital siempre funcionó con capacidad de reserva, digamos. Es decir, que el hospital nunca llegó a la ocupación completa y nunca estuvo saturado ni al borde del colapso. Bien. Pero me parece que tiene que ver por el grupo etario y por las manifestaciones. Y eso es una diferencia con las áreas de adultos. Claro. Bien, aprovecho de hacerte una consulta ahora que te tenemos. Durante la época del año, por ahí muchos padres estaban tranquilos porque los chicos estaban en casa, no iban a las escuelas, de alguna manera estaban más contenidos. Ahora con el verano se van al vecinito a la pileta, algunos van a las colonias de verano. ¿Qué pasa con el contagio? ¿Qué pasa con el COVID? ¿Qué recomendaciones y cuidados deberíamos tener? Sobre todo, como para todas las enfermedades virales, el lavado de manos es fundamental, el uso de medidas de higiene, el contacto y el distanciamiento va a ser difícil de mantener, pero sería lo ideal porque más van a estar compartiendo. Así que sobre todo la higiene de las manos y de las secreciones y consultar, sobre todo con los pediatras, para hacer los diagnósticos diferenciales, porque justamente ahora no va a ser solo coronavirus, sino que van a ser otros virus estacionales. Claro, sin duda. Los cuidados hoy más que nunca tienen que estar a la orden del día. En algún momento se hablaba, perdón, Máximo, se hablaba mucho de si los chicos debían llevar o no barbijo, y apunto a esto que acaba de preguntarte Juan Pablo, ¿no? Época de verano, época de más convivencia entre los chicos, apertura de muchas actividades, las escuelas o colonias de verano. ¿Es necesario que los chicos, y de qué edad o desde qué edad, usen su barbijito?
De los 2 años en adelante está recomendado porque en edades menores realmente es muy difícil que lo sostengan y que lo usen correctamente, es decir, que no correspondería desde los 2 años en adelante, y sería ideal para limitar el contacto con secreciones y gotitas de los pacientes, de los niños, digamos. Lo que pasa es que es muy difícil de sostener, porque en una pileta, como van a estar usando barbijo o en distintos ámbitos, los niños por ahí no lo van a usar. Sería ideal que si van a estar muy hacinados y, por ejemplo, no están en una pileta, lo usen. Muy bien. Y es importante pensar el seguimiento de estos niños, en el caso del síndrome post-COVID, hacerles un seguimiento en cuanto a cómo van evolucionando, ¿no? Sí, eso está pautado y está establecido. Y no solo los ve el servicio de inmunología, estos pacientes son evaluados y tratados por todo un equipo de profesionales, desde clínicos, médicos de terapia intensiva, cardiólogos, infectólogos, inmunólogos. El laboratorio también juega un rol fundamental y por suerte en el hospital tenemos todo el equipamiento para llegar al diagnóstico, y después, una vez que se recuperan, hay un seguimiento pautado, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular. Nosotros hacemos un seguimiento de los parámetros inflamatorios y de la afectación, si quedó o no, en el sistema cardiovascular. Tienen ecocardiogramas reglados y control por los cardiólogos. Muy bien. Hoy los chicos, ¿cómo están? Para cerrar. Todos bien. Solo 3 pacientes tuvieron aneurismas coronarios, que es una secuela, pero son de tamaño pequeño, requieren un tratamiento y un seguimiento, y en general con el tiempo mejoran. Pero estos pacientes sí requieren un seguimiento más estrecho. El resto están todos bien, ya en sus actividades habituales. Qué bueno. Ana ha sido muy amable, muy generosa, ha respondido todas las preguntas y todas las dudas que teníamos. Gracias. Bonita llegada. Bueno, no, de nada. Chao, Ana, gracias. Chao, Hasta luego.